¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos. Y antes de empezar el video, chicos, primero que todo debo de desearles un feliz año nuevo, un feliz 2025, porque bueno, este será el primer video del año y vamos a hablar de algo muy importante, principalmente, chicos, porque hago el llamado a dos cosas. Primero, a que se puedan tomar tal vez un par o 3 minutos de ver el video, chicos, de escuchar el video. Y segundo, es que quiero hacer el mayor llamado a la comunidad del videojuego, o sea, la máxima cantidad posible de jugadores de Mutant Genetic Gladiator, chicos, porque la verdad, este año vamos a tratar de empezar muy pero que muy bien con el Mutant Genetic Gladiators. ¿Por qué lo digo? Porque este año, chicos, debemos de presionar a Celsius Online sí o sí, porque como ya lo han visto, este 2024 no hay dudas de que fue el peor año para Mutant Genetic Gladiators en cuanto a responsabilidades de la empresa a cargo Celsius Online. Creo que no hay ni la más mínima duda del total abandono que sufrió este 2024 el Mutant Genetic Gladiators, teniendo los peores eventos posible en los 11 años del videojuego, de Navidad, de Halloween, de evento aniversario, cosas que faltaron incluso en este mismísimo mes de diciembre. Y bueno, ni hablemos de la pérdida en cuanto a la seguridad del videojuego. Ya saben que este último semestre explotó en el tema de hacks, pero bueno, esto ya venía desde finales del primer trimestre del año, pero por supuesto lo que restó de 2024 creo que no quedó ninguna duda de que la seguridad del videojuego no hay seguridad en el videojuego, y nos hemos dado cuenta de que casi todo el videojuego no está ni siquiera encriptado, o sea, es una demencia total. Así que, chicos, primero desde ya, que esto es lo que vamos a mencionar en el video de hoy, hago un llamado a toda la comunidad de ahora en adelante. Esto es lo primero que tenemos que hacer, chicos, pero de ahora en adelante en todas las publicaciones de Mutant Genetic Gladiators en Facebook que se realicen, porque la verdad es la única red donde está activo Mutant Genetic Gladiators, todas las publicaciones que estén por venir y las presentes, quiero que dejemos en los comentarios: devuelvan los laboratorios médicos a la tienda, porque ya saben que ahorita mismo Celsius Online planea regresar los laboratorios médicos, pero no en la tienda. O sea, ya los van a eliminar de la tienda y los van a traer en modo de misiones, pero obviamente ya sabemos que esto es un problema gigantesco, porque claro, cuando Celsius dice algo es que no lo prometen, o sea, es capaz, y estas misiones solamente vienen una vez al año y solamente un par de laboratorios ganaremos al año, y ya sabemos que esto tiene otra finalidad, no tiene la finalidad que conocemos actualmente o como ellos vienen diciendo de ayudar a los nuevos jugadores. El simple y mero motivo de esto es simplemente monetizar el video al máximo, porque ya saben que los laboratorios médicos tienen sus beneficios, pero Celsius tomó esta excusa de los tramposos simplemente para eliminarlos, y creo que la mayor prueba que hemos visto es que no han metido estos laboratorios médicos por 3 meses, y obviamente desde el primer mes ya yo sabía que esto era una razón para eliminarlos, para ellos simplemente monetizar al máximo el videojuego sin que nosotros nos demos cuenta, porque tristemente somos una comunidad que abunda en la ignorancia, chicos. Obviamente no los quiero ofender, estoy hablando de la manera de todo lo que ha pasado en Mutant Genetic Gladiators. O sea, que todo el 2024 no hayan dado señales de vida y la comunidad no haya reclamado nadita, es una señal pues de tristemente lo ignorantes que podemos llegar a ser la comunidad de Mutant Genetic Gladiators. Por favor, no se tomen esto como ofensa, tómense esto como un golpe de realidad, porque ha sido así. La única vez que la comunidad se dio a dar a entender, alzó la voz, fue cuando quisieron hacer el cambio del cazarrecompensas, y el tiempo me dio la razón. El cambio del cazarrecompensas simplemente era un motivo para ellos seguir monetizando más el videojuego de forma pasiva, en vez de dedicarle el tiempo para actualizar el videojuego. Y lo mismo van a querer hacer con los laboratorios médicos, chicos. Así que desde ya, chicos, este 2025 sí o sí Celsius tiene que llevarse la funa que merece, o sea, el castigo, ¿no? Las consecuencias que merecen, y definitivamente la comunidad tiene que hablar ya sí o sí, chicos. O sea, la verdad, si quieren que Mutant Genetic
Entity Gladiator sea realmente diferente este año, o si queremos que de verdad Celsius Online deje de beneficiarse de una forma tan vaga, de una forma tan desvergonzada, es que chicos tenemos que despertar como comunidad. Así que chicos ya saben, por ahora el primer paso va a ser colocar en todas las publicaciones devuelvan los laboratorios médicos a la tienda, porque ya han pasado 3 meses sin laboratorios médicos y ahora claro nos acaban de confirmar en esta publicación en la que leeremos el día de hoy en la carta del director que los laboratorios médicos los van a eliminar de la tienda simplemente porque según ellos quieren que el juego sea más seguro y tratar de disminuir las trampas, lo cual chicos no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido y se los voy a explicar. Así que chicos, este fue el primer paso. Ahora vamos a leer esta carta del director, pero bueno, obviamente hay varios puntos que tocan en la carta del director, pero vamos a ir directamente nosotros a por el tercer punto, que es el tema del regreso de los laboratorios médicos, para simplemente dar un contexto de estos primeros 5 o 6 minutos que acabo de hablar ahora mismo, y ya luego leeremos el resto de la publicación, que bueno, ya les diré que será lo mismo del año pasado, mentiras y promesas que jamás se van a cumplir, porque les recuerdo que en la carta del director del año pasado no cumplieron absolutamente nada. O sea, yo lo he dicho, 2024, el que quiera defender a Mutant Entity Gladiators hoy en día es que literal ya simplemente es porque sí, o sea, simplemente porque sí, no tiene ningún motivo, solamente tiene en su cabeza un sí. Ok chicos, leemos el punto para que vean lo que quiero decir. El regreso de los laboratorios médicos, así se llama este punto. Miren, dicen, estamos planeando el regreso de los laboratorios médicos para este 2025. Ok, ojo, primera línea, y ya nos acaban de confirmar que en este final del 2024 jamás les pasó por la cabeza meter los laboratorios médicos. Y esto refuerza lo que yo les dije. Celsius quitó los laboratorios médicos con esa excusa de los tramposos simplemente para monetizar el video al máximo. O sea, esa excusa de las trampas le cayó como anillo al dedo, porque les voy a dar un pequeño contexto chicos. Ellos si quieren pueden encriptar, no recuerdo cuál es la palabra correcta, disculpen mi falta de narrativa para este tipo de palabras, pero ellos en un día, en una semana como mucho, pueden encriptar este tipo de cosas, como lo hicieron anteriormente con los hornos de oro. ¿Qué pasa? Que obviamente saben que los laboratorios médicos son obviamente un edificio que beneficia mucho en el videojuego, obviamente es un edificio que uno tiene que hacerle una inversión, obviamente hay un trato correcto en este tipo de cosas, y es un edificio que ha estado en el videojuego 11 años chicos, 11 años, y no ha desaparecido esa forma de trabajar por 11 años, así que cualquier excusa que se implemente ahora, ojo, 11 años que tiene el videojuego, Celsius Online tiene en sus manos el videojuego casi 8 años, así que si tú dices, no, quiero hacer esto, si es algo nuevo, algo de un año, como mucho 2 años, pero cuando ya tienes 8 años, literal, no hay ninguna excusa que complemente lo que acabas de decir, así que esto nos confirma que ellos en ningún momento tenían planeado traer los laboratorios médicos, y ojo, a ver cuándo los piensan traer, porque esto es simplemente en la carta del director. Continuamos. Se podrán obtener a través de una serie de misiones dedicadas al tema médico. Aquí nos acaban de confirmar que serán eliminados de la tienda y que solamente lo podremos obtener por misiones. Les recuerdo que a Celsius literal nunca le ha funcionado el tema de las misiones. ¿Recuerdan las misiones de la sala reto que después de un par de años desaparecidos las volvieron a meter, pero luego de 3 meses las dejaron de meter? Y ojo, y eso que eran recompensas totalmente malas, latas de experiencia, estrellas de bronce, orbes básicos, medikit, o sea literal esas misiones de sala reto eran la peor cosa que podía pasar, y técnicamente esto nos está diciendo que cada vez Mutant Entity Gladiators, un videojuego que no ha recibido ni una sola actualización en casi 5 años, porque en 3 meses se van a cumplir 5 años sin recibir ni una sola actualización, un videojuego que tiene 11 años de vida, en vez de progresar, en vez de mejorar,
nos están quitando cosas y lo han visto a medida de cada vez que pasa el tiempo. Nos quitan cosas, lo cual no tiene ningún sentido. Cuando un videojuego crece en tema de tiempo, ¿no? Cuando un videojuego avanza, tiene que crecer en muchas cosas, tiene que mejorar, tiene que actualizar muchas cosas simplemente para que obviamente haya la mejor atracción de jugadores posible, haya la mejor experiencia posible. Pero es que Mutant Genetic Gladiators cada vez nos sorprende, Celsius Online cada vez nos sorprende, restándonos cosas. O sea, esto es increíble. Y claro, misiones, chicos, quién sabe cuándo van a empezar estas misiones, quién sabe cuál va a ser el tiempo entre misiones y quién sabe cuántos laboratorios nos van a dar. Y ya conocemos a Celsius, literal, el año pasado nos dieron como regalo de feliz año nuevo una estrella de plata, y este año, después de todas las quejas que le hicimos el año pasado, este año mejoraron la estrella de plata a una estrella de oro. ¿Ustedes creen que esta empresa que ha olvidado el videojuego en 2024, creen que nos va a dar una cantidad suficiente de laboratorios como para nosotros lo que trabajamos o metemos dinero para hacer una inversión en ese oro para esos mismos laboratorios médicos, más el tiempo de inversión que hay que hacer para ponerlos a trabajar 2-4 horas para luego hacer el trabajo en el agujero negro, luego en el agujero negro hacer el doble de trabajo? O sea, esto lleva lo suyo, chicos, es lo típico de inversión y progreso en el videojuego. Así que primero que todo, los van a eliminar de la tienda y nos van a disminuir y nos van a contabilizar la obtención de laboratorios médicos al año. Y claro, como lo he dicho, quién sabe cuándo incorporen estas misiones, quién sabe cuál va a ser la frecuencia de estas misiones y quién sabe cuál va a ser la cantidad de eso. O sea, chicos, no tenemos que pensar en qué tan bien pueden estar hechas estas misiones. No, chicos, no podemos permitirles que hagan este cambio, chicos, porque lo mismo esto pasó con el tema del cazarrecompensa, chicos. Hicieron las excusas más patéticas cuando el cazarrecompensas ya tiene haciendo su chamba, tenía ya haciendo su chamba 6 años. O sea, simplemente Celsius está aprovechando la ignorancia de la comunidad para eliminar este tipo de cosas. Y claro, ¿qué pasa? Que la comunidad tristemente se regala para esto, chicos, se regala para esto. Si no es porque en el tema del cazarrecompensas hacemos el mayor llamado posible a la comunidad, bro, en verdad nos hubieran quitado el tema del cazarrecompensas y ahora mismo, como está pasando ahora, solo estaríamos con los Midas a dinero real, porque les recuerdo que el Midas nos los dieron con oro, fue por los reclamos de la comunidad. Pero claro, Celsius dijo, se lo ponemos a oro ahorita mismo para que aprovechen los que están jugando ahora, pero los que quieran ahora algo en adelante van a tener que comprar sumidas sí o sí a dinero real. Y ojo, no ha pasado el nerf del cazarrecompensas porque obviamente no han ni trabajarán en el videojuego. Así que, chicos, es que tenemos que presionarlos sí o sí. Primero, para que no hagan este cambio, porque simplemente es un cambio para ellos beneficiarse monetariamente, que haya menos laboratorios, que los nuevos jugadores se dejen más dinero para comprar calderos, para que con esos calderos compren orbes, compren cositas, lo que te ayuda a obtener los laboratorios médicos con trabajo y tiempo dedicado. Pues que simplemente más jugadores novatos, nuevos, los casuales, que son el verdadero mercado de este videojuego, que por algún motivo les funciona al 1000%, por esa misma ignorancia que tenemos como comunidad, pues ellos siguen buscando el negocio de sacárselo a los jugadores casuales. O sea, este videojuego, simplemente los que permanecen jugando son los NPCs que farmean. Obviamente nosotros los que amamos este videojuego y lo jugamos con un amor algo raro, porque ya ahorita lo de jugar Mutant Genetic Gladiators por amor no existe, ¿no? Ya no es una palabra por amor. No sé si la palabra nostalgia lo complemente, pero es que ya es algo distinto. O sea, el trato que tienen hacia el videojuego y hacia la comunidad es como para dejarlo de jugar en cualquier momento. Así que simplemente Celsius busca explotar el negocio de los jugadores casuales, porque este juego la verdad tiene muy buenas mecánicas, muy buenas cositas para atraer jugadores, para enganchar, pero al momento de que estos se dan cuenta de que no van a tener ningún progreso, hagan lo que hagan de cierta forma, es que la gente lo abandona. Así que, chicos, no podemos permitir este cambio de los laboratorios médicos, y por eso es que he dicho lo primero: debemos de dejar por lo menos en claro sí o sí en todas las publicaciones que no hay que decir más que otra cosa que devuelvan los laboratorios médicos a la tienda, en todo, chicos, en todo. Y bueno, aquí ya estaremos hablando de esta. Miren, ok, ahora leemos la excusa patética. Dice: esto nos permitirá integrar mejor la adquisición de MedLabs en la progresión normal del videojuego. Pero
Pero ¿cómo que mejorar? Si literal estaban bien en la tienda, 11 años funcionaron muy bien en la tienda y 11 años no influyeron en nada en el videojuego, chicos. O sea, quiero que de verdad entiendan lo que significa 11 años, chicos. 11 años, 11 años a lo mejor no es ni siquiera la mitad de la edad que ustedes tienen. Es más de la mitad de la edad que ustedes tienen. Yo tengo 25 que los cumplí ahorita este mes de diciembre. Y bro, yo tengo 25, 2025, ¿no? 11 años, bro, 11 años estos edificios funcionando en la tienda al mismo precio, igual, mismas funciones, mismo todo, que obviamente a medida del tiempo ha ido mejorando, como se debe, mejorando. Y ahora de repente no, quieren mejorar la progresión normal del videojuego. O sea, si quieres mejorar la progresión del videojuego, elimina los hacks que hay ahorita, elimina los exploits masivos, elimina todo. O sea, ahorita mismo el PvP, ya te digo yo, que puedes sacar 50 millones de créditos en un solo combate. Eso deteriora la progresión del videojuego. O sea, estás incitando a la gente a usar hacks, a usar trucos, y a los jugadores casuales los estás incitando a ganar dinero. O sea, este aspecto tóxico, chicos, es más grande de lo que ustedes creen. O sea, es gigantesco, dice. Haciendo que sea más fácil para los nuevos jugadores adquirirlos. Esto es mentira. Esto es mentira. No jugadores. O sea, los no jugadores cada cuánto tiempo van a tener que esperar estas misiones para adquirir estos laboratorios médicos. Luego, cuando estos jugadores adquieran los laboratorios médicos, es que te recuerdo que los laboratorios médicos es esperar por horas, hasta que trabajen. Luego tú tienes que trabajar en el agujero negro. Obviamente curar tus mutantes. Tienes un límite para ello porque hay tiempo para ello. Entre otras cositas. Más fácil que primero tienes que mejorar el sistema de experiencia del videojuego, el sistema de productos que están totalmente obsoletos. No tienes que mejorar la forma de obtener laboratorios médicos. No tiene ni el más mínimo sentido. No lo tiene, chicos. Si tú lo pones a plantear sobre una mesa, no tiene más que el mínimo sentido de simplemente eliminarlo de la tienda para el beneficio pasivo de ellos, para que la gente simplemente gaste dinero. Es que me vuelvo demente. Y bueno, ni hablemos de la siguiente excusa. Dice, al mismo tiempo esto ayudará a reducir los abusos y los engaños, o sea, las trampas. O sea, pero no es más fácil bloquear, encriptar el laboratorio médico para que ya no le hagan trucos. No es más fácil eso. No es literal lo más inteligente. No. Y chicos, es que cada palabra, cada línea que uno avanza es que refuta lo anterior que ellos dicen. O sea, esto es para reducir los abusos y los engaños. O sea, no es más fácil bloquear el código del laboratorio médico que literal, como todo videojuego, que este sea imposible de modificar e imposible de otorgar de otras formas. No es más fácil eso. No es más fácil eso. No, vamos a eliminarlos de la tienda, vamos a meterlos por misiones y bueno, vamos a beneficio, chicos, beneficio propio de la empresa. Una vez que hayan sido adquiridos, funcionarán de la misma manera que lo hacen ahora. Ok, aquí no entiendo por qué resaltan este punto, como si la gente, o sea, ¿este punto para qué? O sea, ¿este punto para qué? O sea, sabemos que lo van a meter en misiones, pero que no sé, ¿quién iba a creer que iban a traer nuevas funciones? No, o sea, claro, si no pueden ni bloquear ni siquiera el código del videojuego, todavía van a creer que la comunidad va a pensar que esto va a venir con una nueva función debido a que va a venir de una nueva forma de obtenerlo. Increíble. Así que bueno, chicos, este ha sido el punto de los laboratorios médicos. Vamos a hablar ahora de otros puntos, ¿no? Obviamente, si leemos la primera parte de la carta del director, pues bueno, es una parte para ignorar, ¿no? Dicen, hola, felices fiestas, Psycho Capitanes, dice el director. Antes que nada, me gustaría darle las gracias por toda vuestra lealtad a Mutant Genetic Editor, por este 11º año de su existencia, porque sin vosotros este juego no podría existir. Obviamente un videojuego sin comunidad no existe, pero una locura. Pero miren esto, este año 2024 ha sido la fuente de muchos trastornos en el equipo y en las elecciones narrativas. Y ciertos eventos a veces nos han obligado a tomar decisiones rápidas y cambios para ofrecer la mejor experiencia posible durante los diferentes eventos. Ok, aquí se están disculpando simplemente por la mala decisión o el mal desempeño que tuvieron los eventos en el videojuego, que como lo he dicho, fueron los peores eventos que han hecho en los 11 años de vida del videojuego. Pero claro,
Eventos es el problema principal. No tenemos el tema de exploits que venimos reportando desde el año 2016, 2018. No el tema de hacks que este 2024 se intensificó más que cualquier otra cosa, a pesar de que beta testers le hayan pasado información directa de todo este montón de cosas y obviamente cada quien haya reportado lo suyo. O sea, su preocupación, su trastorno fue que los eventos no se pudieron dar a cabo como ellos quisieron. Ok, pero la seguridad, la economía y lo demás en el videojuego no fue razón, ¿no? No fue razón. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo dicen? Porque esto no lo admiten de cierta forma, pero más adelante hablarán de ello. Así que chicos, ya desde el primer párrafo empezamos mal, empezamos con mentiras y empezamos con todo. Ok, ahora, después de ese primer párrafo, vamos con el primer punto que a mí me parece muy, pero que muy polémico y tristemente nos da a entender que Mutant Genetic Gladiators se burla de la comunidad y tristemente la comunidad se presta para ello. Dicen, el futuro del juego. Dicen, para aumentar el interés en todos los mutantes y próximas skins, ojo, literal, el futuro del juego y lo primero que hablan es de skins, algo que no ha funcionado nunca en el videojuego porque ya sabemos por falta de verdadera función en esas skins, que cuál es la estrella de platino o un sistema en el cual podamos equipar esas skins en cualquier versión del mutante o por ejemplo en la mayor versión que es la estrella de platino, obviamente, ¿no? Dice, 2025 se basará mucho más en el bingo grids que en años anteriores. Grids se refiere a los bingos de eventos, ¿no? Creo que bingo de eventos, o sea, bingos especiales, ¿no? Como bingo 2024, bingo otoño, no sé, bingo Navidad, bingo Halloween, a eso me refiero, dice. En particular, habrán 3 rejillas que se abrirán muy rápido y contendrán todos los nuevos mutantes, pieles y lanzamientos especiales del año. Una de estas rejillas estará dedicado a las pieles de múltiples eventos. Ok, técnicamente nos están diciendo que este 2025 van a dedicarse más, el futuro del videojuego se va a dedicar a los bingos especiales de skins, o sea, de skins que nosotros obtengamos por evento o que compremos en caja misteriosa. Van a decir que se van a abrir más bingos al respecto para que podamos ganar más cositas, pero ojo, no son nada idiotas, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿y qué pasa con las skins de años anteriores? ¿Tendremos bingos? Esto solo será a partir del año 2025. Los que se hayan dejado el dinero, los que se hayan dejado todo, obviamente olvídense, esto no va a pasar con bingos anteriores, nada por el estilo. Eso será a partir de este año. O sea, otra vez un cambio para incentivar el gasto de oro en el videojuego y nada más que eso. Nada más que eso, chicos, nada más que eso. Esto es el futuro del videojuego, gastar oro en skins, como si fuera... O sea, como ya no tenemos un juego RPG de 3 contra 3, ya tenemos ahora solamente un videojuego en el cual querrán mejorar el sistema de colección. O sea, un juego muerto, simplemente ahora la mayor actualización, el futuro del videojuego es la mejora de obtención de skins coleccionables, como si eso fuera lo mejor del videojuego. Ja. Bestial, ¿no? Bestial, ¿no? Bueno, bien, dice... Una de estas rejillas estará dedicada... Ok, es el cacao, perdón. Dice, dado que muchas pieles se pueden obtener en periodos muy cortos, se prevé un nuevo mecanismo para facilitar la obtención de algunas de las pieles temporales más adelante a través de nuevas tokens exclusivas para el 2025, para evitar generar frustración adicional. Ok, obviamente aquí... Técnicamente dice que va a haber un nuevo tokens para eventos que se acaben muy pronto y como que para que nosotros en un futuro podamos canjearlas, lo cual esto no se sabe porque les recuerdo que ya se van a cumplir 5 años del cual no tenemos el uso de la ficha Mutenstein, y algo que ha estado pidiendo la comunidad de manera muy ignorante es que las fichas que queden de años anteriores se puedan usar en otras cosas. Chicos, les recuerdo, cuando un evento acaba, las fichas de ese evento deben de desaparecer, solamente que Mutant Genetic Gladiators Celsius Online no sabe cómo administrar un videojuego y tristemente esto
el mal trabajo de Celsius sumado a la ignorancia de la comunidad, lo vuelvo a repetir chicos, no se molesten porque diga la palabra ignorante a la comunidad, pero es lo que está pasando, simplemente es mera sinceridad chicos, no es simplemente que cada vez que pueda los insulto, no chicos, tristemente la ignorancia de la comunidad ha llevado a pedirle a Celsius que hagan una actualización en el cual podamos usar fichas de anteriores eventos, chicos, no, fichas de eventos que se acabe el evento y no se puedan usar son fichas que tienen que desaparecer. En cualquier otro videojuego este tipo de objetos expiran porque por algo son eventos exclusivos. Ese tipo de cosas tienen que expirar. Yo sé que ustedes lo ven en el inventario y les molesta, pero ya eso es por culpa del mal trabajo de Celsius. Entonces Celsius, tristemente la comunidad le ha estado pidiendo esto en su ignorancia porque ha sido por esto, y Celsius ahorita dice que para el 2025 piensan priorizar esto. Así que literal a la vez estamos consintiendo a Celsius a que tome una decisión monetaria para ellos simplemente porque nosotros estamos abundando en nuestras decisiones y peticiones ignorantes, chicos. Literal, vamos a cumplir 5 años sin que el juego reciba una sola actualización y lo que estamos pidiendo es usar fichas de eventos pasados. ¿Por qué? ¿Por qué chicos? ¿Por qué? Y miren, aquí tenemos el resultado de esas peticiones. Van a crear más bingos para que gastemos más oros y van a crear más skins y van a crear más fichas para que podamos canjear este tipo de skin. Les recuerdo que el 2024 es la prueba viviente de que Celsius no puede administrar muy bien el tema de los cambios. Si tú quieres más cambios, sí o sí te tendrás que dejar oro o dinero. O sea que este nuevo tipo de fichas exclusivas van a llegar sí o sí en la tienda. O sea, no va a ser que a ti te van a sobrar de este evento y van a servir para el otro. No, es que lo más probable es que ellos te van a impulsar a este tipo de cosas, como que durante todo el evento va a estar disponible en la tienda comprar ese tipo de fichas. Lo más probable, chicos, se van a querer aprovechar. Horrible. Continuamos chicos, como siempre encontrarás los principales eventos del día de San Valentín, Pascua, aniversario, Halloween y Navidad. Ojo. Lo típico, ok, nos están diciendo que siempre va a haber los eventos de siempre. Sin embargo, habrá semanas aún más exclusivas con skins para coleccionar que en años anteriores. Esto comenzará desde el 12 de enero con la Semana de Reyes y la primera piel especial del 2025. Nos están diciendo que van a incorporar más fechas especiales con más skins. Ojo, no están diciendo que va a haber más eventos, va a haber más cajas exclusivas de skins, como pasó el año pasado con la skin del Blender, y este año literal cada cosa festiva que se estaba celebrando, ellos estaban metiendo skins. ¿Por qué? Porque la gente se está comprando esas cajas y la gente se está dejando dinero para comprar cajas para obtener mutantes con skins con estrella de oro, chicos, ni siquiera estrella de platino para poder jugarlos, y ni siquiera hay una función para poder jugar estos mutantes. Así que literal, con todo el descaro del mundo, nos están diciendo, ¿saben qué? Vamos a crear más y más skins, vamos a meter más cajas aleatorias para que ustedes puedan gastar su oro y su dinero en ello. En verdad, en esto se ha convertido Mutant Genetic Gladiators en una compañía que técnicamente no toca el videojuego. Ya no importa el PvP, ya no importa el PvE, ya no importa las campañas, ya no importa el juego en general, sino que ahora importa el obtener mutantes con skins exclusivas. ¿Desde cuándo, chicos? ¿Desde cuándo esto ha tenido un valor? Ojo, no quiero menospreciar a aquellos coleccionistas, pero amigo, de verdad, con todo el sistema mal incorporado de el videojuego, donde uno puede obtener 1000 de oro cada apenas 2 semanas, un jugador casual o un jugador intermedio, cajas que cuestan 1000 de oro, que si tienes la mala suerte para obtener al mutante que tú buscas te puedes gastar de 15.000 a 20.000 de oro, teniendo la peor suerte del mundo, cuando no hay un sistema de seguro en ese tipo de cajas, ¿me entienden? O sea, estamos hablando de que aquí el sistema de skins, o sea, ya lo vuelvo a resaltar, el sistema de skins de este juego es una basura. Primero, no las puedes utilizar. Segundo, es un pésimo sistema porque literal es suerte totalmente. No hay ni siquiera un asegurado para ello ni un sistema efectivo para ellos. Los bingos, completar este tipo de bingos especiales te va a resultar en técnicamente completar un bingo de esto de verdad, te va a resultar en gastar más de 50.000 de oro. Uno para un jugador de nivel alto
promedio para obtener 50.000 de oro en promedio pasará obviamente 2 años más o menos, 2 años y medio, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? 2 años. Pero claro, obviamente esto es el incentivo final para, por supuesto, uno meterle dinero al videojuego. Pero ¿para qué le vas a meter dinero a un sistema de skins que primero no funciona en el tema de bingo? O sea, tendrías que dejarte demasiados dólares, 100, 200 dólares. Amigo, para eso te compras 1001 videojuegos más aparte, una consola, y disfruta de juegos de verdad. Pero vas a ponerte a coleccionar en este videojuego. Ojo. Respeto cada edición, disculpen si insulto a aquellos coleccionistas, pero este videojuego no es de este estilo. O sea, yo sé que hay muchas pieles, pero nunca nos han demostrado que este sistema ha sido algo bueno. El único que nos demostró que este sistema era algo bueno fue Cobojo, la empresa que creó este videojuego, pero Celsius Online nunca ha destacado en mejorar este sistema, nunca. Y este año fue la prueba viviente de que peor ejecutado no podía haber estado este tipo de bingos. Solamente ustedes, chicos, vean el videojuego. No lo digo porque lo odie, no lo diga porque yo no sea coleccionista. En cambio, sí lo soy. Me faltan menos de 40 mutantes para tenerlos a todos, skin, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido un sistema que literal está muy mal hecho. Ok, chicos, segundo punto que tocan directamente. No olviden comentar, chicos, no olviden comentar. Dice, el problema de los tramposos, de los hacks, ¿no? Dice, a pesar de algunos cambios positivos, no entiendo por qué resaltan eso. A pesar de algunos cambios positivos. Chicos, ¿qué cambios positivos hubo en este 2024? Aparte de que fue el año donde más tuvimos hacks, donde más tuvimos trampas, donde más tuvimos bugs, donde más se ha explotado el sistema de exploits en el videojuego y donde tuvimos los peores eventos del 2024. ¿Cuáles cambios positivos? El del agujero negro, un sistema que literal ya existía desde el año 2018, pero que volvieron a activar apenas ahora. ¿Cuáles cambios positivos? Cuando nos quitaron los laboratorios médicos y tardaron 1 mes y medio en darnos una respuesta, y aún así, a pesar de darnos una respuesta, 3 meses después nos han dado a entender que nunca tuvieron la idea de volverlos a meter en todo el 2024. Chicos, ¿cuáles cambios positivos? Este año también ha visto desafortunadamente un aumento en el engaño y en el abuso por parte de algunos jugadores. Dice, no ignoramos este fenómeno y realizamos regularmente pases de prohibición para detectar y limpiar todos los modos de juego, incluido el PvP. Ok, el PvP, literal, el único modo de juego que se juega en este videojuego, obviamente donde se destaca el sistema de trucos y hacks, ¿no? Porque obviamente es el único que tiene un online y sí, obviamente en el único donde puedes destacar este tipo de ventajas. Ok, me están diciendo que regularmente están haciendo pases de prohibición. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto si yo sigo viendo el mismo jugador con hacks desde hace mes y medio? Donde regularmente los limpian, pero ¿de qué sirve limpiarlo si todavía no han encriptado ni siquiera los laboratorios médicos ni nada por el estilo? Donde ahorita mismo estoy viendo jugadores de Evo 100, de Fama 100, de Fama 200 que tienen el triple de Evo que yo, un jugador de más de 8 años de videojuego con Evo 500, ¿no? Donde obviamente dirán, Manu, ¿cómo te das de cuenta? Porque es que literal veo, me ataca un jugador de Evo 100 y me da 100 puntos. Obviamente eso pasa cuando ese rival te supera en Evo. O sea, un Fama 100, un Fama 200, Fama 300 los ves con Evo 30.000 y es que literal duran más de 1 mes en el videojuego. ¿Cómo que regularmente? ¿Cómo que regularmente cuando fácilmente pueden detectar este tipo de cosas? O cuando uno viene y lo reporta, aún así tardan 1 mes y medio en banearlos. Mes y medio. ¿Cuál sistema de detección? ¿Cuál sistema de detección en este videojuego? Si cuando les pasan los beta tester o ciertos jugadores les reportan ciertas cosas, en vez de prohibir, eliminar de raíz este tipo de problemas, lo único que hacen es aumentarle el precio a 990.000 de oro. Porque les recuerdo que, ok, ahorita mismo eliminaron el tema de laboratorios médicos. Les voy a mostrar un video y incluso estos hackers, porque son cheaters en realidad, pero bueno, cualquiera de los dos, ¿no?
Estos hackers crearon o reactivaron un nuevo edificio en el cual podían obtener 100 de oro instantáneamente. Y ojo, eso fue a los días de que quitaron los laboratorios médicos. O sea, el quitar los laboratorios médicos, chicos, no tuvo ningún mérito, porque ya saben que los laboratorios médicos los quitaron porque los podían convertir en hornos de oro. Pero claro, Celsius prefirió quitarlos y decir que los van a traer en modo de misiones en vez de encriptar los laboratorios médicos y los hornos de oro, para que obviamente estos fueran únicos en el videojuego, o obviamente cuando se hicieran este tipo de cambios, pues obviamente era un cambio irregular en tu servidor, en tu base de información. Obviamente este tipo de cambios no debería estar permitido si tuvieras una buena encriptación, pero obviamente en este videojuego no la hay. Entonces imagínate si no tienen encriptado el código, y imagínate un código encriptado si no existe, ¿cuál detección va a haber? No va a haber ninguna detección, no existe ninguna detección. Es como decir, no, tranquilos, yo puedo rastrear gente con mi GPS y luego te pregunten, ¿y tu GPS? Ah, no tengo. Y tú dices, ¿y cómo lo va a rastrear? Con fe en Cristo Rey. Dice, durante el próximo año queremos intensificar nuestros esfuerzos para eliminar aún más tramposos y darle nueva vida al videojuego. Ok, técnicamente nos están diciendo que quieren eliminar más tramposos, pero que no quieren, pero no nos están diciendo, quieren eliminar más tramposos, pero claro, obviamente esto puede tomarse en cuenta de que ellos obviamente pueden escribir esto y ellos a lo mejor en su mente puede ser otra cosa, pero no dicen en ningún modo que quieren mejorar la seguridad del videojuego. No veo ninguna oración en el cual diga queremos mejorar la seguridad del videojuego. ¿Dónde? O sea, si el problema es el código del videojuego, el problema es que el código del videojuego no tiene seguridad. O sea, ahorita mismo el código del videojuego pasa esto. O sea, miren, este ejemplo, yo tengo un supermercado, ¿no? Obviamente los productos en las despensas, en los estantes. ¿Y qué pasa? Me están robando, hay ladrones que están entrando, agarran de la despensa y se van, así van, entran y salen. Mi solución va a ser agarrar los productos, quitarlos de las despensas y ponerlos detrás de un vagón y listo. ¿Qué pasa? Que los ladrones entran, buscan, llegan hasta el vagón y ya. O sea, lo único que hacen es simplemente ralentizar de vez en cuando un poco el trabajo de los ladrones. O sea, aumentarles el trabajo, pero igualmente llegan en vez de tener un guardia de seguridad, poner un sistema de seguridad donde pueda bloquear que estos tramposos entren, pero no salgan, ¿me entienden? Que entren al código, se van a encontrar con el código encriptado y obviamente el juego los va a sacar sin lo que están intentando llevarse, pero no, prefieren seguir poniendo los productos detrás de otro estante en vez de colocar una seguridad, ¿me entienden? No sé si con ese ejemplo me doy a entender, un ejemplo bastante sencillo, esos ejemplos que solamente se me ocurren a mí, ¿me entienden? Y luego dicen, esto explica por qué decidimos desactivar la compra de los laboratorios médicos en la tienda, ya que fueron la fuente de muchos problemas relacionados con el engaño. Chicos, les recuerdo, los laboratorios médicos, al mismo día que los quitaron, al día siguiente ya habían tomado otro edificio para efectuar lo que hacían los laboratorios médicos. Y no, lo peor de todo, la solución fue simplemente quitar los laboratorios médicos de la tienda, porque obviamente a través de hacks la gente podía seguir comprando laboratorios médicos. ¿Por qué? Porque seguían en el videojuego. Si de verdad ellos quisieron haber trabajado en los laboratorios médicos, obviamente nosotros por un buen rato no pudiéramos haber puesto a trabajar nuestros laboratorios médicos. Pero nuestros laboratorios médicos, literal, actualmente los que tienen laboratorios médicos, obviamente todos, ¿no? Porque obviamente uno empieza con uno. Ellos siguieron trabajando sin problema. O sea, simplemente los retiraron de la tienda, pero nunca los trabajaron. Nunca los trabajaron porque obviamente nadie presentó ningún tipo de problemas en poner a trabajar laboratorios médicos. Así que otra prueba más de que no tenían ni la más mínima idea de trabajar en los laboratorios médicos en este 2024. Y lo vuelvo a repetir, ya al día siguiente los hackers ya podían seguir sacando oro ilegal, sacar orbes, sacar todo de la tienda a uno de crédito, a lo que sea, sin el tema de los laboratorios médicos. Otra razón más el cual potencia lo que yo digo de que obviamente esto solo fue un motivo para seguir monetizando el videojuego, porque todo el mercado está en los jugadores casuales, en esos jugadores que no duran, y si los que duran son los que mantienen la ignorancia y bueno, tienen el dinero para gastar. Así que chicos, literal, estas mismas publicaciones
se llevan la contraria ellos mismos, revelan la verdadera cara de Celsius y de todos los planes que tienen de verdad, simplemente para seguir estafando a la comunidad y no trabajar del videojuego. O sea, en ningún momento nos dicen que van a trabajar en la seguridad del videojuego, pero que van a trabajar en mejorar el sistema de skins. O sea, el videojuego les da igual, les da totalmente igual. Y bueno, ya luego hay otro 2 puntos, chicos, que la verdad, obviamente un punto que hay que ignorar, que técnicamente dicen que planean mejorar la narrativa del videojuego, o sea, el lore. O sea, el lore, chicos, el lore del videojuego, el lore de un videojuego que no han metido ni una sola actualización en casi 5 años, el lore de un videojuego en el cual el año pasado con hacks entraban a cuenta de jugadores y este año pueden sacar cualquier mutante del videojuego, cualquier tipo de recurso, siguen subiendo Devo sin ser detectados, a pesar de que eso puede ser algo fácilmente, ¿no? O sea, imagínate poner un código que literal detecte que un jugador suba una cantidad de Evo que no tiene acorde a su recurso, etcétera, etcétera. Nada por el estilo, entre otras cositas. Entonces nos dicen que van a aumentar el lore simplemente para que ese lore concuerde con el retorno de los laboratorios médicos. O sea, chicos, nos están tratando como estúpidos. Nos están tratando como estúpidos. Que van a mejorar el lore para que concuerde con el regreso de los laboratorios médicos. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda? O sea, bro, pero qué estupidez es esta, bro. Madre mía, chicos, de verdad nos vamos, o sea, de verdad vamos a seguir jugando este videojuego y cuando nos están tratando como los mayores idiotas del planeta Tierra. De verdad. Van a mejorar el sistema de skin. Los laboratorios no vuelven por los hacks, pero literal al día siguiente ya podían seguir sacando hacks. Siguen los hacks actualmente. Ellos siguen ignorando los hacks. Simplemente hacen que el trabajo de los hackers sea más pesado, pero nunca planean nada. O sea, chicos, no van a trabajar nunca en la seguridad del videojuego. Simplemente nos están dando a entender que van a trabajar simplemente en seguir monetizando su trabajo en el videojuego y ya. Pero el videojuego no va a mejorar en lo más mínimo. No va a mejorar en lo más mínimo. Entonces luego nos van a decir en un miserable punto que van a mejorar la narrativa del videojuego para que este concuerde con el retorno de los laboratorios médicos. Es que a mí me va a dar algo, chicos, es que a mí me va a dar algo. O sea, este va a ser mi último video quejándome del videojuego de este año, chicos, porque es que si la comunidad no se une con este video, es que si la comunidad no se une este 2025, es que yo voy a crear contenido, pero para YouTube Kids, porque es que para qué perder el tiempo llamando a la comunidad cuando literal nos están tratando como niños, pero literal somos peores que niños porque somos más ignorantes que ellos al respecto, a pesar de tener la edad, a pesar de, no sé, tener 10, 15, 14, 20, 25 años, 30, 40, 50, porque ustedes no lo crean, este juego tiene 11 años y obviamente hay gente mayor que juega esta madre, pero es que seguimos peor que un niño de 5 años, somos peores que un niño de 5 años, somos masoquistas, somos todo al respecto y miren, prueba viviente, nos dan, bro, es como si te engañan como que, ay sí, tranquilo, te he golpeado, pero toma una paleta, te golpeé sin querer, toma una paletita, amigo, que van a mejorar la narrativa para que concuerde con el retorno de los laboratorios médicos. Este párrafo todo basura, innecesario y todo mal hecho. Dios. Y luego el último punto, chicos, un nuevo equilibrio. Planeamos implementar una importante fase de equilibrio para el 2025 para reajustar ciertos problemas en el PvP. Ok, pero el problema en el PvP no son los hacks, los mutantes que pueden sacar las veces que le dé la gana, los exclusivos en platino que les ponen cualquier orbe del videojuego, todos los level 7 del videojuego, los level 5 de velocidad. Y ojo, esos son los orbes que vemos, porque les recuerdo que cuando a nosotros nos atacan hay ahorita orbes de mayor nivel y bugs. O sea, les recuerdo que ahorita sigue existiendo un orbe bug, que les recuerdo que ahorita mismo el mayor orbe del videojuego creo que te da 33% extra de vida o 35% de vida, ¿no? Bueno, ahorita hay un orbe que te da 150% de vida, o sea, literal algo inimaginable. Entonces te atacan. Ahorita no nos damos cuenta, pero hay evos bajitos, hay evos intermedios que nos están atacando con exclusivos, con el doble de estadísticas y con este tipo de orbes. O sea, literal están peleando a la par de Evo, pero es que literal estadísticamente nos triplican el Evo, ¿me entienden? Entonces
No, pero claro, vamos a hacer cambios de balance. Ojo, ojo, yo soy fanático de cambios de balance, chicos. O sea, literal, a mí me encanta jugar un juego equilibrado, literal, en los más mínimos detalles. He venido de videojuegos, juego videojuegos en el cual cambios de balance son sumamente importantes, pero obviamente ya yo desde el año pasado, obviamente siempre pido cambio de balance porque siempre va a haber uno más roto que otro. Obviamente lo vimos demostrado con el Asimov, con el Scaramouche, ahorita mismo el Brain Master, aunque obviamente no es tan loco como el Asimov, pero es cierto que obviamente es el mejor mutante del videojuego y es una locura, pero el videojuego ahorita mismo no necesita cambio de balance. O sea, ahorita hay un meta decente. Obviamente no es el más equilibrado que se ha visto en la vida. Obviamente no es el más equilibrado que se ha visto en la vida. Pero ahorita debemos de dejar también de pensar en cambios de balance, porque es que el videojuego está muerto. ¿Para qué cambios de balance si me voy a estar encontrando jugadores con hacks a cada rato? Es que te los encuentras a cada rato. ¿Para qué? Si todavía sigue el exploit del PvP, donde la gente sigue farmeando en el videojuego, donde la gente sigue subiendo miles de evos a cada mes por este mismo farmeo en el PvP. ¿Para qué quiero yo un sistema justo si literal el 70% de los jugadores ahorita mismo están haciendo acciones ilegales en el PvP? ¿Me entienden? No tiene nada de divertido jugar PvP ahora mismo. Obviamente sigue siendo lo entretenido, lo típico para algo como un juego, ¿no? Para algo lo jugamos. Pero obviamente ya esta razón de decir solo es un juego, amigo, estamos en el 2025 ya. La persona que sigue diciendo este tipo de oración pues será un viejo de 50 años que no tiene ni idea de cómo funciona el mercado ni nada por el estilo actualmente. La verdad, el que siga diciendo ese tipo de cosas en su mente es un boomer, sea la edad que tiene, y no busco insultarlos, pero amigo, ya desde hace años que cambió esa oración. Hagan desaparecer esa oración. Este tipo de cosas son distintas y ese tipo de oraciones más bien lo que hacen apoyar es la moción de ignorancia encima de las personas. ¿Quieres impartir que eres increíble diciendo no, es solo un juego? Amigo, solo eres un tonto más gratificando y excusando las malas acciones e implementaciones de este tipo de compañías. Créete cool, cree que lo que tú quieras, pero técnicamente tu pensamiento es de un boomer. Algunos no conocerán esa palabra, pero algunos sí la entenderán. Que técnicamente quieren creerse cool, pero en verdad están haciendo la cosa más estúpida y más tonta en cuanto a palabras o acciones en la actualidad. Así que bueno, dicen eso, que van a reconsiderar más las acciones de los jugadores con la encuesta que hicieron el año pasado, que esa encuesta eso, y dice que habrá más encuestas para el 2025. Dice que habrá más encuestas. ¿Para qué? Si esta última encuesta literal no hicieron nada. O sea, sí hicieron algo, pero literal, si tú tienes una encuesta, dices que tienes más de 2.000, 3.000 comentarios que concordaron mucho, ni la mitad fue acorde a lo que hicieron en este 2024. Y bueno, chicos, luego dice Florent Heckett, director del videojuego. Florent, te deseo lo mejor, amigo. Te deseo lo mejor. La verdad, yo sé que él no está pendiente de Mutant Year Gladiators. Obviamente, él ni siquiera habrá escrito esta carta. Obviamente, no la habrá escrito ni de broma. Obviamente, él dio sus puntos y énfasis, ¿no? Con lo que le habrán dicho. Pero obviamente, él ni siquiera enterado de esta publicación. Ni enterado siquiera de esta publicación. Igualmente, chicos, en esa publicación van a encontrar un comentario mío todo molesto porque es lo que he dicho. Y chicos, no olviden, en todos los comentarios tenemos que poner devuelvan los laboratorios médicos a la tienda. Y chicos, en verdad, no solo para esto, la comunidad se tiene que unir para todo de ahora en adelante. Tenemos que exigir actualización de campañas. Ahorita, aunque obviamente lo principal sería el tema de las trampas, chicos. Tienen que actualizar la seguridad del videojuego sí o sí, chicos. Así que, chicos, por un 2025 en el cual la comunidad de verdad despierte, que la comunidad de verdad despierte y podamos hacer ese llamado a que actualicen el videojuego, chicos. No podemos seguir permaneciendo en la ignorancia, chicos. No podemos permanecer todavía jugando todavía el mismo videojuego yo sé que tiene 11 años, pero literal estamos jugando el mismo videojuego que ha quedado desde el año 2016 técnicamente, chicos. No podemos seguir jugando el mismo videojuego de los últimos 8 años. No podemos. Imagínate seguir manteniendo a flote este videojuego porque obviamente yo sé que lo amamos, hombre, de todo. Se queda corto, pero
no podemos seguir amando lo mismo si solamente este amor refleja el beneficio de esa empresa tan nefasta llamada Celsius Online, tan estafadora, porque literal esto es una estafa. Esto es una estafa técnicamente, papu. O sea, cómo nos olvidaron todo este año 2024 y todos los planes que tienen para el 2025 directamente sea monetizar el videojuego, que es algo que la verdad diría que no estamos pidiendo, pero sé que una parte de la comunidad lo está pidiendo, pero a la vez ellos quieren cumplir esto ignorando los mayores problemas del videojuego actualmente. Así que chicos, yo intentaré hacer más cosas, pero si veo que la verdad, si veo que de verdad este mes que viene la comunidad no se une por nada por el estilo, pues bueno chicos, seguiremos haciendo lo nuestro, seguiremos creando contenido hasta que este videojuego pues dure lo que tenga que durar. Pero si no nos unimos como comunidad, nunca va a haber ningún cambio y pues técnicamente va a pasar esto, que la prioridad ahorita mismo sea mejorar el sistema de skins, simplemente para que la gente compre más y más y más y el videojuego literal sea totalmente injugable. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, disculpen la demora explicando todo este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up,